Bueno, mis hermanos, les pido entonces que abran su Biblia, o ahora toca decir, prendan su Biblia. Por favor, ponga ese celular en silencio, hermano. Vamos a concentrarnos unas 2 horitas en estudiar la palabra y después puede usted volver a lo suyo. El que le suene ese celular gasta hoy la cooperativa, Paola. Queda donado para la iglesia. ¿Listo? Que conste que lo advertí. ¿Qué estamos estudiando? No me vaya a decir segundo que la Biblia. Sí, porque ya terminamos con las. Terminamos Jonás, ¿cierto? Cata, hazme el favor y me ayudas. Ay, ¿se fue Cata? Ah, entonces venga, Fiverr, usted que es el idóneo. Fiverr, hágame el favor y le reparte ahí a los hermanos esas hojitas. Por pareja y después al final si de pronto alguno quiere. Yo sé que las parejas tienen su propia carpetica de estudio y toda la cosa, ¿cierto? Mis hermanos, nosotros les hemos propuesto desde hace ya les dije que completamos un año estudiando los profetas menores, ¿no? Les propuse que hay un libro de un pastor, de un escritor que se llama David Siles. Y David Siles lo que hace es tomar 5 temas de la Biblia y toma cada libro de la Biblia y toma esos 5 temas para hablar de cada libro sobre esos 5 temas. Entonces como que él ve, es una forma, ¿no?, de la que se podría hacer y nos ofrece un resumen bastante acertado de cada libro, como estos 5 temas atraviesan toda la Biblia. Entonces me explico, por ejemplo, él dice la soberanía de Dios. ¿Cómo vemos la soberanía de Dios en Génesis, Éxodo, Levítico, en Mateo, en Marcos, Lucas, en Juan? Y lo que yo les estoy ofreciendo esta mañana, mis hermanos, es un resumen en cuanto al libro del profeta, por ejemplo, Jonás. Siempre lo hacemos al final. Terminamos de estudiar Jonás, entonces les estoy dando como, digámoslo así, el resumen de Jonás. Como estos 5 temas nosotros podemos verlos plasmados en el libro de Jonás. Ya les hemos dado el de Oseas, Joel, Amós, Abdías y nos quedaba pendiente el de Jonás. Siempre lo hacemos al final de terminar cada libro. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? Sí, los veo como despistados, ¿no? Espero, mi hermano, que ojalá usted pueda ser juicioso, tener su carpeta en su casa. Le aseguro que esto le va a servir mucho. Entonces, por ejemplo, está el libro de Jonás, está el autor. ¿Quién es? Jonás, en qué fecha se escribió, y ya hemos analizado con la escritura para qué nos sirve nosotros tener, por ejemplo, todos esos datos. Hay una cosita, un pequeño apunte ahí donde dice sucesos, y luego vienen los 5 temas con los cuales este escritor propone que veamos todos los libros de la Biblia. ¿Cómo está la soberanía de Dios plasmada en el libro de Jonás? ¿Cómo vemos la ley en el libro de Jonás? ¿Cómo vemos la gracia en el libro de Jonás? Cristo en el libro de Jonás. La responsabilidad del hombre en el libro de Jonás. ¿De acuerdo? Así que, mis hermanos, este es un esfuercito que nosotros hacemos por recopilar ese material. Usted dice, bueno, una fotocopia no vale mucho, pero sí vale, mi hermano, después de tanto esfuerzo. Así que le animamos a que vaya haciendo su carpetica. Le aseguro que en algún momento le va a servir y le va a ayudar a usted para que tenga un panorama también un poco grande del libro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, mi hermano, ahí, creo que ustedes dos no son pareja. Ahí le oís. Listo, mi hermano. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué estudiamos? Jonás, Miqueas, ¿cierto? Pero no. Resulta que yo les había dicho a ustedes hace yo no sé cuántos domingos atrás, que tenía una inquietud por este texto, del cual quiero que hablemos esta mañana y abramos un poquito del pensamiento. Y es un verso del libro de Jonás, Jonás 2, verso, ¿no recuerda alguno cuando dice ese comercial? ¿No? 2:9. En 2:9 encontramos una
frase que a mi concepto, digo, muy a mi concepto personal, creo que es la frase más célebre, más cumbre del libro de Jonás. Y la encontramos en el verso 9, Jonás 2:9. Entonces, por favor, ubíquese ahí. Y les cuento que me pasó algo curioso, porque desde la semana pasada venía tratando de organizar, ¿no? Entonces, como que uno va viendo el texto y entonces va uno recopilando información, lo que uno quiere hablar, los pensamientos, lo que el Señor le revela y todo eso, ¿no? Iba uno apuntándolo ahí. Esta semana, cuando inició la semana y empecé a organizar como todo el pensamiento, entonces yo dije, bueno, sé que lo que quiero hablar es esto, y empecé a organizarlo. Y cuando empecé a organizarlo, empecé a darme cuenta que tenía una cantidad de cosas y dije, uy, no puedo dejar de decir esto. Uy, tampoco puedo dejar de decir esto. Uy, esto tampoco, y esto tampoco, y esto tampoco. Y llegué a la conclusión que hoy no iba a poder alcanzar a dar esta enseñanza completa y lo que quiero compartirles de esto. Así que vamos a hacer una enseñanza hoy y esperamos que el Señor nos ayude y poder completarla dentro de 8 días para hablar de este tema, ¿de acuerdo? Sí, son muchas cosas y podríamos hablar, hermano, en cuanto a la salvación. Mejor dicho, podríamos irnos aquí larguísimo. Pero voy a proponerles alguna vía de pensamiento con ustedes. Con algunos de ustedes ya hemos tenido la oportunidad de estudiar la doctrina de la salvación y hemos agrandado un poco algunos conceptos. Así que quizás esto sirva solamente como una motivación para que usted se vaya a su casa, revise una cantidad de cosas. No tengo temor en decirle, hermano, hay muy buenos predicadores, hay muy buenos maestros a los que nosotros podemos exponernos, y le invitaría a que usted vaya a su casa, enriquezca esta doctrina a través de esos buenos predicadores. Si usted no sabe de qué predicador le estoy hablando, acérquese, yo le recomiendo unos buenos predicadores para que quizás escuche en cuanto al tema de la salvación, la redención, la justificación, el arrepentimiento. Bueno, ya les digo, es bastante largo el asunto. Así que sin más ni más, hermano, Jonás capítulo 2, verso 9. Ok. ¿Alguno de ustedes tiene un título? ¿Tienen título ahí en su...? ¿No tienen título? Capítulo 2. La oración de Jonás. Pero nosotros ya estudiamos Jonás, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes que se anima a así hablar en voz fuerte y decirme rápido, 2 minuticos, hacer un resumen del capítulo 2 de Jonás? ¿Quién se quiere animar? ¿Están grabando? ¿Sí? Bueno, ¿quién quiere hacerlo? Es que esto a veces nos afecta un poco en la grabación. Pero ¿quién quiere hacerlo? ¿Quién se anima? 2 minuticos, no más. La idea clara de capítulo 2 de Jonás. Estaba pasando esto y esto con Jonás. Me dejan preocupado, señores guitar. A ver. En la historia, Jonás decidió ir en el sentido contrario a donde Dios le había mandado, que era el pueblo de Nínive. Él parte de Jope a Tarsis, y estando en el mar, en el barco que estaba, hubo una tempestad, y ahí fue cuando se dieron cuenta los de la tripulación que Jonás era la causa de todo lo que estaba pasando. Finalmente terminan echándolo al mar, y un pez lo recibe en su boca. Estando dentro del pez, él pues reflexiona, y es cuando hace la oración, y cuando se arrepiente, y cuando pues ya dice, bueno, voy a cumplir lo que Dios me mandó. Un resumen, ¿no? Eso no, está bien. ¿Esa es sí o no? Ya entrará a los detalles, pues, claro.
Pero entonces le damos juntos, mis hermanos, Jonás, capítulo 2, verso 9. Hace mucho tiempo no predicaba de una manera temática. Nosotros hemos acostumbrado a hacernos aquí de una manera consecutiva y de una manera expositiva. Es lo que ustedes han visto que nosotros hacemos con el texto. ¿Qué es eso? De una manera expositiva, cuando nosotros llegamos al texto, buscamos las palabras indicadas, gracias, las palabras en su contexto, el pensamiento en su contexto, por qué esa palabra está ahí, qué fue lo que el Señor quiso decir. Pero hay otra manera de exponer también la escritura, que es de una manera temática. De una manera temática es como lo voy a hacer hoy y dentro de 8 días. Y es que vamos a tomar un tema que estamos viendo que está propuesto en la misma escritura, que está propuesto en el mismo texto, y vamos a mirar qué consejo tiene toda la escritura, o vamos a mirar otros textos de los cuales nos vamos a apoyar para la misma idea que el texto nos está dando, ¿de acuerdo? Aunque siempre para nosotros será muchísimo más seguro, edificante y no sé, como de dieta, más de fortaleza, una predicación expositiva. Claro, temático no quiere decir que deje de ser expositivo, porque debe estar todo el pensamiento sujeto a lo que la escritura nos dice, ¿de acuerdo? Bueno, perdón por ese comercial, pero era solo como va a aclarar esa idea. Verso 9, entonces encontramos allá a Jonás, dice: mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Y dice: lo que prometí, pagaré. Ay, esta frase, hermano. La salvación es del Señor. La salvación es de Jehová. Ah, mi hermano, qué temita, ¿no? Vamos a hablar de eso esta mañana. La salvación es de Jehová. ¿Qué les pareció a ustedes el final de Jonás? Nosotros cantamos aquí en la iglesia una canción, a veces me da risa cuando la cantamos porque tenemos un final en la canción, como que vamos tocando y la canción termina así, ¡pum! Y como que todos estamos haciendo las palmas y quedamos. Así me parece que queda uno con el libro de Jonás. ¿No les pareció? Está uno leyendo el libro de Jonás y uno... ¿Se acabó? ¿Sí o no? Como que, ¿qué pasó con el libro de Jonás? ¿No les dio esa impresión? Sí. Pero diga algo, Señor, o sea, infórmenos otra cosa. ¿Qué pasó con Jonás? ¿Qué pasó con Nínive? ¿Qué hizo? ¿Qué respuesta? No, el Señor termina diciendo, termina ahí en una charla con Jonás y dice, y verso 10 y verso 11, y dice: dijo el Señor, está hablando con Jonás, y dice: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. ¿No quedan así? Pero diga algo, Jonás. Bueno, el Señor decidió que eso era lo que teníamos que tener de la escritura. ¿Ya? Bueno, pero sí lo deja uno ahí como que... Jonás llegó a un momento a hacer esta declaración: la salvación es de Jehová. ¿Qué tema tan controversial que nosotros encontramos hoy aún en medio de la iglesia? Discusiones, se han hecho una cantidad de discusiones en cuanto al tema. Y en esa discusión creo que muchas veces, mis hermanos, el tema de la salvación ha sido devaluado. Se hacen hoy, lamentablemente digo yo, en cuanto a este tema en especial, se hacen muchos chistes, y chistes bastante ahí como flojos. Se hacen muchos memes sobre el asunto de parte y parte. Algunos creen que la salvación se pierde y le mandan un chiste a los que creen que sí, y al contrario, que la salvación no se pierde, tenga su meme. Que la salvación sí se pierde, tenga su meme. Y en esa discusión tan superflua se va devaluando una doctrina tan importante y tan profunda como es la salvación. Así que es importante que nosotros como iglesia
entendamos, mis hermanos, y tengamos una verdadera profundidad de esta doctrina. ¿Sabe qué es lo peor de todo? Que algunos saben de la salvación solo lo que le comunican esos memes. ¿Por qué cree usted que la salvación no se pierde? Y recuerda el meme que salió. ¿Ya? ¿Por qué cree usted que la salvación sí se pierde? Y solo se acuerda del chistecito ese malo que se echó en cuanto a eso. No quiero desanimarlos con esto, no quiero desanimarlos. Yo sé que algunos de ustedes publican memes, mandan frases, y está bien, no quiero golpearlos con eso y no quiero que lo van a dejar de hacer. Algunos lo publican en nuestro grupo de WhatsApp de la iglesia, otros, Spurgeon dijo tal cosa, chévere. Calvino, Lutero, y frases son citadas a menudo, o sea, todo el tiempo. La pregunta es, hermano, nosotros que estamos replicando esas frases, que estamos replicando esos temas, esos memes, en realidad nosotros entendemos la profundidad de eso que ellos han dicho, que ellos han citado. Porque a veces nosotros citamos de verdad con mucha despreocupación a Calvino, a Lutero, Calvino, Lutero, a Spurgeon, bueno, todos esos. ¿Qué había en el corazón de ellos? ¿Qué había en el corazón de ellos para que ellos llegaran a decir esta frase? Y ellos llegaron o sea, lo que ellos expresaron en esa frase es la convicción a la que ellos llegaron después de haber hecho una revisión de esa doctrina en la escritura, y por eso llegaron a decirlo. ¿Me estoy dando a entender? O nosotros a veces simplemente, Spurgeon, sí, lo dijo Spurgeon, eso es, mejor dicho, palabra de Dios. Y nosotros citábamos a Spurgeon sin conocer por qué Spurgeon llegó a decir eso, hermano. ¿Sí? Y esa es la profundidad que nosotros tenemos en las doctrinas y en la escritura y en una doctrina como esta, hermano. Citar a estas personas con esa despreocupación, asumir sus posturas sin nosotros habernos dado la tarea de un análisis, de haber revisado, no es más serio que aquel muchacho que se hace el peinado de moda solamente porque su futbolista que tanto quiere se lo hace. ¿Sí me da a entender? Así se peina Neymar, me voy a hacer el de Neymar. Así se peina Ronaldo, me voy a hacer el de Ronaldo. Así piensa Spurgeon, entonces yo creo que con una frasecita así, muchas veces salida de su contexto. La doctrina de la salvación, hermano, a algunos nos hace rechinar los dientes. Esta mañana vamos a ver algunas cositas de esas y dentro de 8 días completamos la golpiza. Algunos cerramos y apretamos los dientes y dicen, no, pero algunas verdades nos incomodan de unas maneras. Algunas verdades son casi que dolorosas para nosotros, pero deberían ser muy tranquilizadoras para nuestra alma. Y eso solo nos da a entender que nosotros no entendemos la magnitud de lo que la palabra nos está comunicando. Algunas palabras nosotros quisiéramos cogerlas y quitarlas de la Biblia, arrancar la hoja de la Biblia, porque ¿cómo es posible que la salvación es de quién? De Jehová. Miremos un poquito el alcance del texto, nuevamente retomando las mismas palabras de Jonás. Mire, verso 8. Dice así: los que confían en vanos ídolos. Creo que ustedes tienen otra frase, ¿cierto? Hágame el favor, Jason, y pone ahora la Reina Valera. Los que siguen vanidades. Bueno, ¿los que siguen vanidades tienen ustedes? Bueno, la palabra en el original nos lleva a pensar, cuando habla de esas vanidades, de los ídolos. ¿De acuerdo? Entonces, el texto diría así: los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Jonás sabía, hermano, que todos nosotros como humanos, todo mortal, propendía
hacia lo falso. No importa en qué superstición discurran los hombres, el hombre siempre está propenso hacia los ídolos. Y será una pérdida del mayor bien y aún de la misma vida y aún de la salvación. Entonces, como que el pensamiento va así. Cuando nosotros aborrecemos todo error, cuando estemos plenamente convencidos, estaremos convencidos de que desobedecer su palabra es abandonar al Dios verdadero y al mismo tiempo desecharíamos la salvación. Toda cosa que nosotros pudiéramos desear la desecharíamos, inclinamos nuestra adoración hacia los ídolos. Y por eso Jonás tiene que decir al final: mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Ese es el corazón del hombre, un corazón que está inclinado a adorar. Y por nuestro pecado, ¿a qué se inclinará a adorar el hombre? A sus ídolos. Y ya hemos hablado de los ídolos. ¿Qué ídolo podría ser para nosotros? El dinero. Por ejemplo, otra. Un hijo, la esposa, Un hijo, la esposa, el esposo, el hogar, el trabajo, Las redes sociales. las redes sociales. Sí, todo se puede convertir hoy en un ídolo. Y Jonás está reconociendo esto en su corazón y termina diciendo, entonces él empieza más bien a decir estas palabras: los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. La misericordia del Señor abandona. ¿Y qué es abandonar su misericordia? Es abandonar toda aquella gracia que viene del Señor. Es abandonar la misma salvación. ¿Pueden creer ustedes a alguien que decida más amar a sus ídolos que amar la salvación que viene del Señor? Bueno, pues por gracia del Señor nosotros hoy no estamos ahí. Porque si no, nosotros amaríamos más a nuestros ídolos que la misma salvación que vendría del Señor. ¿Sí me doy a entender? Y entonces viene la frase, ¿cierto? Dice verso 9, mas yo, entonces Jonás dice, mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré. Note que inicia el texto diciendo, mas yo. Arriba dice, los que confían en vanos ídolos, y el verso 9 dice, mas yo, con voz de acción de gracias, dice, te ofreceré. Hay unas cosas que empiezan a estar ahora un poco más claras en el corazón de Jonás. ¿Recuerdan ustedes que cuando nosotros dijimos, claro, nosotros estamos viendo que los marineros necesitaron gracia, ¿cierto? Los ninivitas necesitaban gracia. ¿Quién más necesitaba gracia? El mismo Jonás, el mismo profeta del Señor, necesitaba de la gracia del Señor para que él llegara a entender cosas como estas. ¿Dónde aprendió la lección? En el vientre del pez, ¿cierto? Y la frase, hermano, mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificio, lo que prometí, pagaré. Ya hemos hablado de todas esas palabras en su contexto. Y termina diciendo, la salvación es del Señor. ¿Qué les hace pensar a ustedes esa frase? La salvación es del Señor. ¿No se arriesgan? ¿A quién le pertenece? Al Señor le pertenece salvar. La obra de salvar, sí, hermano Héctor, no le compete a nadie, sino al Supremo Dios. ¿Cómo van con esa idea? ¿Bien? Listo. Siendo así, hermano, entonces se ve lo absurdo, los dementes que son los hombres al transferir su alabanza a otros. Si solo la salvación es del Señor, es absurdo que el hombre entonces dé su adoración a otro. Según como cada uno se inventa un ídolo, ya que hay un solo Dios, Él es el que salva. Le corresponde a Dios adscribirle la salvación al que Él quiere, no a nosotros. Y por eso Jonás termina diciendo, mi adoración, toda mi alabanza es para Él. Ese más o menos viene siendo todo el alcance del pasaje. Así que entonces pensemos,
¿Estamos de acuerdo? La salvación le pertenece al Señor. ¿Estamos de acuerdo con que la salvación es del Señor? Es decir, es la prerrogativa de Dios, hermano, y solo de Dios. Jehová se halla en el caso dativo, o sea, en el caso de que Él es el que da. Y yo les proponía desde el principio, hermano, que miráramos en el libro de Jonás cómo todo pertenece al Señor. Cada acto que el Señor va haciendo y que nos va contando el libro de Jonás es del Señor, es del Señor, es del Señor. Quería resaltar mucho esa idea en el libro de Jonás porque muchos nos quedamos con Jonás. ¿Cuántos quieren ser como Jonás? ¿Cuántos les gustaría? ¿Ya? Y parece que ya hablamos de todo eso, ¿cierto? Hasta canción se hizo sobre el libro de Jonás. Pero quiero que repasemos nuevamente esa idea para que nosotros podamos llevar ese hilo de pensamiento en el libro de Jonás. Todo es de Jehová, incluyendo, ahorita que le damos el verso 9, incluyendo la... Uy, eso a veces lo hace a uno. Que ahorita les voy a proponer un par de ideas que les van a hacer rechinar los dientes. Pero ¿cómo así? Pero yo quiero tener que ver ahí algo. Miremos ese hilo de pensamiento. Todo es de Jehová. A ver, denle una vueltica a su hoja. Jonás 1. A ver, miremos todo lo que el Señor nos va a decir de Él mismo. Jonás 1:4. ¿Cómo inicia el texto? Pero el Señor. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. ¿De quién es el mar? Del Señor. Sí, Edgar, pero parece como una escuela dominical para niños y esa yo ya me la sé. Yo ya me la sé. Y a veces nosotros no alcanzamos a entender, hermano, a comprender hasta dónde va el alcance de estos pensamientos que el Señor nos comunica. Porque lo que nosotros vemos en la Escritura son los pensamientos del Señor que nos están ahí comunicados. Entonces dice el Señor en este verso que Él es Señor ¿de quién? Del mar, ¿cierto? 1:14. ¿Recuerdan? Edgar ya refirió esto. Hay unos marineros, esos marineros echan suertes para saber qué es lo que está pasando. Y verso 14. Entonces invocaron al Señor, esos marineros, y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido, como has querido, como has deseado. Se echaron la suerte en el barco, cayó sobre Jonás. ¿Y qué dijeron ellos? Que Jonás tan de malas. ¿Cómo hay un montón de gente en el barco y preciso cae la suerte sobre Jonás? ¿De malas Jonás? El Señor obrando como... Hay un proverbio, creo que es el que dice que el hombre echa su suerte en el regazo. ¿Las decisiones de quién? Del Señor. El corazón del rey está en su mano y a lo que él quiere ¡Uy, eso no nos gusta! Bueno, hermano. 1:16. Y aquellos hombres temieron en gran manera. ¿A quién? Al Señor. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. ¿Recuerdan ustedes a los marineros? Después de haber estado adorando a otros ídolos, ¿a quién terminan adorando? Al Dios verdadero. ¿Y de dónde vino eso? Del Señor, ¿o no? Del Señor. ¿Quién los salvó a ellos? El Señor. El mar del Señor, las decisiones del Señor, los marineros del Señor, la salvación de esos marineros del Señor. ¿Qué les parece la idea? ¿Qué más es del Señor? Y el Señor entra en detalles y voy a decirles de qué se trata mi soberanía, nos dice el Señor. Verso 17, 1:17. A ver, ¿les gusta esta frase? Esta frase a mí me gusta muchísimo. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 ¿Qué es del Señor? En ese texto, ¿qué es? El pez, el mar, los marineros, la salvación, la suerte, el pez,
todo es del Señor. ¿Sí está quedando clara la idea? El mar es del Señor. ¿Quién desata? El Señor. La vida misma de Jonás, él tiene que entender que es del Señor. Mire lo que dice Jonás. Ya hemos leído esto, yo sé que ustedes ya van a recordar todo eso. Mire, la vida misma de Jonás, capítulo 2, verso 3. Dice, pues me has echado, ¿sí lo vio? Pues me has, no fue que los marineros me botaron, no fue que yo me caí, no fue que yo me quise botar, Pedrito. Es que Jonás entiende que el Señor es el que lo tiene en esa situación, papá. Pues tú me has echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Mire, Pedrito, todas tus encrespadas olas y todas tus ondas pasaron sobre... Y ya dijimos, ¿no? Jonás tiene que quizás luchar en medio del mar. Nosotros no podemos, por lo que ya leímos en el texto, no, porque es que Jonás se cae, pasa un pez y... No, él tiene que luchar ahí. Y él luchando dice, tus olas, tus planes son los que me tienen aquí. Muy importante eso, ¿no? Verso 6. Descendí hasta, 2:6. Descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios. Y él entiende que está allí luchando, pasa un pez, se lo come, y ya hemos hablado de todo eso. ¿Y por qué está allí? Casi se le escapa al pez. ¿Por qué? Por el Señor, porque el Señor le dijo, Jonás, 3 días en el vientre de un pez. ¿Sí o no? Sí. Hermano, llega a decir esto Jonás, ya leímos el verso 9, mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificio, lo que prometí pagaré. La salvación es, o sea, él está en el vientre del pez y dice, porque es que esto él lo está diciendo allí, hermano. La salvación es del Señor. Él no dice, me voy a botar al mar y me voy a matar. No es así, hermano. Mire, capítulo 3, verso 1. Nuevamente, esto ya lo hablamos. Vino palabra ¿de quién? Por segunda vez a Jonás. No fue que Jonás, ya hablamos de eso, ¿no? Te va a dar una segunda oportunidad, Jonás. Ya hablamos de eso. ¿Está clara esa idea o no? No fue que Jonás pues no hizo caso, desechado. No. Es que usted va a hacer, Jonás, lo que yo. Porque es que aquí se trata de que el soberano es el Señor, no Jonás. Porque aquí no se trata de que usted hace lo que usted quiere, sino que usted está bajo la soberanía del Señor. Señor Marlon. Una pregunta. O sea, el Señor tuvo que llevar a Jonás a esa situación para que entienda que la salvación es del Señor. Yo creo que sí, mi hermano. Yo creo que el texto nos está informando que el mismo Jonás necesitaba entender eso y necesitaba la gracia del Señor. Y el Señor graciosamente, no chistoso, en una forma de gracia se lo llevó para dentro del pez. Y allí entiende esta verdad. 3:4. Dice, y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Por qué creyeron ellos en Dios? Por Dios. Por el Señor mismo, porque la salvación es de Jehová. ¿Por qué hay un pueblo que se pudo volver al Señor en arrepentimiento y fe? Porque el Señor se acerca y los trae, hermano. ¿Qué les dije? ¿3 qué? 3:5. 3:5, sí, perdón, me perdí. 3:10. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces se arrepintió Dios del mal que había hecho, que les haría, y no lo hizo. Porque la salvación es del Señor. ¿El perdón es de quién? Del Señor.
El Señor les extiende perdón, el Señor les extiende salvación, el Señor le enseña a Jonás, el Señor extiende salvación sobre los marineros, el Señor dispone un pez, el Señor dispone el mar, el Señor, porque esto se trata del Señor. ¿Qué más? ¿Qué más es del Señor? 4:6. Mire el Señor, hermano, cómo el Señor nos detalla esto. Yo espero, hermano, que el Señor nos conquiste con su palabra y nosotros podamos ver estos detalles a la luz de su palabra y decir, wow, qué Señor el que nosotros tenemos, hermano. Que usted y yo podamos ver la Escritura y decir, wow, de verdad, qué glorioso Señor el que tenemos. Señor, mi hermano Héctor. Generalmente vemos lo que hemos notado y podemos notar antes de llegar a este pensamiento es porque vemos lo que el Señor ha hecho en Jonás, por un milagro que el Señor ha hecho en Jonás, pero no vemos lo que el Señor realmente está haciendo para salvar al ser humano. Claro, y volvemos, es el Señor, ¿cierto? Porque es eso, hermano Héctor, la salvación es del Señor. ¿Dónde dijimos que íbamos? 4:6. Y el Señor, ay hermano, ojalá hoy quiera el Señor conquistar nuestro corazón. Y el Señor dispuso de una, déjeme decírselo así, el Señor dispuso de una planta que creciera sobre Jonás para que hiciera sombra a su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Hasta una planta es del Señor. Hasta una planta soberanamente el Señor hace con ella lo que quiere. Dígalo, Pedrito. ¿El Señor es soberano o no? Hermano, cada detalle de nuestra vida, cada detalle que el Señor ha permitido en su vida. ¿Por qué usted tiene la esposa que tiene? El esposo que tiene. Algunos de ustedes quizás han estado renegando de su vida, pero yo ¿por qué nací aquí? Pero ¿por qué me dio esa familia? Pero ¿por qué pero ¿por qué tuve que pasar por esto? Pero ¿por qué? Si se dan cuenta tantos por qué, eso, mi hermano, solo habla de un corazón que no está tranquilo y que no entiende todavía la palabra del Señor. ¿Por qué a usted le tocó ese papá que le tocó, Señor? Porque mi Señor es soberano. El papá que este muchacho necesitaba, aunque muchos de nosotros no lo creamos, porque ese es el Señor soberanamente obrando. Porque Dios lo premió. Porque Dios lo premió. Hermanos, soberanía del Señor en cada detalle de nuestra vida. Una planta le hace caso al Señor. ¿Otra? 4:7. Dice Nancy, sí, otra. Vea hermano, verso 7. Pero Dios dispuso que o sea, ya más bajo, pues si ya, ¿sí o no? Dios dispuso que un gusano al rayar el alba del día siguiente atacara la planta y esta planta se secó. Hermano, se me fue el tiempo ya, no. 4, ¿qué les dije? Más 4:8. Y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía y deseaba con toda su alma morir, diciendo: mejor me es la muerte que la vida. Un fuerte viento, un gusano, un mar, un hombre, unos hombres, una ciudad entera. ¿Sí me estoy dando a entender? No es difícil, ¿no? ¿O sí? Como el Señor obra soberanamente como Él quiere, hermano, sobre cada detalle de la misma creación. ¿Y qué se puede sostener a Él? Nada. La soberanía es del Señor, la salvación es del Señor. La salvación ni usted mismo ni yo mismo, hermano, podríamos echarla a perder. ¿Porque es de quién? Porque es del Señor. ¿Quién se opone al plan del Señor? Ya lo vimos en Jonás. Jonás. Que a veces nosotros le decimos a las personas: si usted no quiere, Dios no va a hacer nada con usted.
¿Sabe qué es lo peor? Que si usted no quiere, el Señor soberanamente está haciendo que usted no quiera. Y eso es un juicio del Señor. Ginette. Si tú no quieres, si tú no le das permiso a Dios, Dios no va a hacer nada si tú no le das permiso. Eso es una mentira. Si tú no le abres la puerta de tu corazón, el Señor... Uy, no, pero es que usted me pica con eso. A nosotros hemos definido al Señor así como un caballero. Y lo hemos puesto en la puerta de nuestro corazón entrando. ¿Quiere entrar? Déjeme entrar. Porque el Señor es caballero. Pregunta, Pedrito, ¿dónde dijo la palabra que el Señor es caballero? El Señor es soberano. Soberano. Mire qué joyitas eran los ninivitas. ¿Ven al Señor ahí? ¿Quieren? Déjenme entrar. Y hemos puesto al Señor así como un mendigo. No, hermano, el Señor es soberano y soberanamente obra en salvación. Y como la salvación es del Señor, se va a obrar la salvación y ya. Cuando el Señor diga, venga Santiago, Santiago, ¿qué va a hacer? Viene. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es así, hermano. Esa es la salvación que es de Jehová. Entonces eso que está haciendo Jonás aquí es más que una declaración, es una declaración triunfante de Jonás. ¿Y dónde fue que aprendió la lección? En el vientre del pez. Hermano, y no es simplemente la salvación de la muerte. No quiero complicarlos con la cosa del texto original, pero la palabra en el original debe ser entendida para referirse a la salvación del alma. De esa salvación que permanece para siempre. ¿Me escuchó, hermano? Una salvación del Señor que permanece para siempre. No voy a decir esa frase, pero usted por la palabra va a llegar a la conclusión de que la salvación, porque es del Señor para siempre. ¿Dios ha salvado? Sí. ¿Seguirá salvando? Sí. La salvación de Jonás no es del hombre, ¿es de quién? Del Señor. Es así. Él también lo conoce. Jonás conoce de lo que el Señor está hablando. Y ahora puede entender un poco mejor Jonás lo que el Señor está diciendo. Y lo está conociendo en el vientre del pez. Y nosotros vemos ahí en el texto que sí, vemos a un Jonás arrepentido, al fin que sí se pudo reivindicar Jonás con Fiverr o no. Ese es el sinsabor amargo que le deja a uno Jonás, ¿no? Porque uno ve Jonás en el capítulo 4 y uno le dice, uy, ¿qué mano? ¿Se arrepintió? ¿No se arrepintió? ¿Qué pasó con usted? Porque... sí, Fiverr, yo también quedé así siempre, hermano. Ahora, mis hermanos, cuando Jonás dice la salvación de Jehová, ello es más que un evento único en nuestra vida. Sí, comienza en un momento, pero esa salvación debe continuar, debe madurar. Es un evento, sí, pero también es un proceso que el Señor va haciendo en nuestra vida. Por eso digo yo, hermano, que esa declaración es una declaración de mucha profundidad en el libro de Jonás. Insisto, la salvación pertenece ¿a quién? ¿Se dan cuenta ustedes que ese es el tema de toda la Biblia? Ese es el tema que atraviesa toda la Escritura, el tema de la salvación. Tomé unas palabras de una conclusión que hice en una de esas predicaciones. Y voy a citarle esas palabras que quizás ustedes ya me escucharon. ¿Cómo puede agotar alguien la anchura, la longitud, la altura, la profundidad de estas palabras? ¿La salvación es de la iglesia? No, es del Señor. ¿La salvación es por obras? No, es del Señor. En esa frase que yo les decía, dice, quizás usted haya dejado una vida de vicios. Bueno, la salvación no es de reformación.
Cualquier cosa que nosotros hayamos hecho, donde quiera que hayamos estado, no importa a quién conozcamos, todo carece de sentido si estamos confiando en algo o en alguien aparte del Señor para la salvación de nuestra alma. Si alguien muere fuera de la gracia de Dios, morirá fuera de la voluntad de morirá fuera de la voluntad de Dios. No hay ninguna salvación aparte de la gracia de Dios. Abramos un poquito más el pensamiento. Entonces necesitamos destacar algunas cosas de esta verdad, hermano. La salvación es la obra de Dios realizada por nosotros, amén. ¿Sí o no? ¿No? Otra vez, la salvación es la obra de Dios realizada para nosotros. No será nunca una obra del hombre. Dios no nos puede salvar por nuestras propias obras. Lo único que nosotros podemos presentar es imperfección. ¿Y sabe qué? Él no acepta nuestra imperfección. Somos incapaces de presentarnos perfectos, de presentar perfección delante del Señor. Por eso necesitamos nosotros vernos en Cristo, el hombre perfecto. Y entonces somos aceptados. ¿A través de quién? A través de Cristo. Hemos entendido, hermano, nosotros somos unos pecadores terribles, muertos espiritualmente. Dice la Biblia, muertos en transgresiones y en nuestros delitos, en nuestros pecados. Estar muertos, esa es nuestra condición. No vivimos para el Señor. Cuando nosotros hablamos de estar muertos para nuestros pecados, es que vivimos para nuestro pecado. Nos alegramos en nuestro pecado, ¿o no? Nos regocijamos en nuestro pecado y por esa razón estamos muertos espiritualmente. Si nos ha de llegar la salvación, ¿de dónde vendrá? Si alguna liberación tenemos que recibir, ¿de dónde vendrá? Nos tendrá que llegar como le llegó a Jonás. ¿De parte de quién? Del Señor. Y quizás a veces tengamos que entender, hermano, esa verdad en la misma condición que la entendió Jonás. A veces cuando no les pone ustedes a pensar, a veces como que uno llega a alcanzar a tocar el límite y uno dice, estoy, mejor dicho, ya tocando a fondo. ¿De dónde vino eso? Va a ser lecciones que nos da el Señor, ¿no? O sea, como que uno va en caída libre y el Señor dice, ¿soberanía o no? Porque el hombre cuando está tocando fondo es que entiende que necesita del Señor. Y entiende que la salvación es del Señor. Solo podía provenir del Señor. Y si usted y yo debemos ser salvos, hermano, lo seremos porque proviene del Señor. Voy a sugerirle algunas preguntas para que sigamos abriendo el pensamiento. ¿Está claro, cierto? Bueno, ok. Entonces, preguntas. Si a Dios le pertenece, para los que tomen apuntes y apunten esta, ¿por qué Dios salvaría? ¿Por qué Dios salvaría? Otra, ¿qué lo motiva? ¿Qué motiva a Dios para salvar? Buenas preguntas, ¿no? Otra pregunta. ¿Cuándo decidió Él darnos vida? ¿Cuándo decidió Él salvarnos? Entonces allá al ladito otra pregunta. ¿Cuál es el fin de la salvación? Y podría sugerirle otra cantidad de preguntas en cuanto a eso. La obra entera por la cual los hombres son salvados y transportados al reino de Dios es de Dios y únicamente del Señor. Dice Spurgeon, ¿quién ayudó a Dios? ¿Quién aconsejó a Dios? ¿Alguna inteligencia exterior pudo aconsejar a Dios en cuanto a ello? ¿Quién lo asesoró? ¿A quién le pidió Dios consejo para salvar? Y tenemos que decir que la salvación fue trazada antes de la creación de los mismos ángeles, dice Spurgeon sobre eso.
Es un plan que solo pudo haber sido implementado por Dios, hermano. En su planeación, escúcheme, en su ejecución, en su aplicación, hasta el final, es obra del Señor. Todo lo ha hecho el Señor. La expiación, la redención, es la obra de Jesús sin ayuda de nadie más. Espero que esas ideas vayan quedando ahí claras. La salvación, la perfección de la salvación es de Jehová en su planeación, en su comunicación, en su aplicación, en su consumación. Él que ha empezado la buena obra en nosotros, la llevará hasta el final. Y nos dará todo lo necesario, nos dará todas las provisiones necesarias para que nosotros vivamos en esta salvación. Dios comienza la obra, Dios termina la obra. ¿Quién nos ayuda en este caminar? ¿Está clara esa idea, hermano? Porque a veces parece que no está muy clara. Hay un pastor que se llama Francisco La Cueva y él dice: nosotros los cristianos a veces somos unos católicos chistosos, porque nos salvamos por fe, pero nos santificamos por obras. Y ahí tenemos a creyentes tratando de vivir en sus fuerzas y haciendo y queriendo llevar su vida en sus fuerzas. ¿Cómo se salva? Por gracia, por fe. ¿Cómo se santifica? Por gracia, por fe. ¿Cómo va a llegar hasta el final? Porque la salvación es... Pero nosotros empezamos así, Nancy. Somos salvos por gracia, por fe. Pero yo tengo que sostenerme acá. Es por lo que yo haga. Es por mi oración, es porque yo sirva, es porque yo. Y cuando uno se acerca a las personas y le dice: mire que lo que la palabra dice es todo lo contrario, y dice: no, falsa doctrina. ¿Cómo así que la salvación no es falsa doctrina? Yo quiero meter mi manito ahí en la salvación. Yo quiero tener algo que ver en mi salvación. La salvación es ¿de quién? Del Señor. ¿Puede el hombre revivirse por sí solo? ¿Qué se necesita? Espíritu del Señor. Así que si no puede revivirse a Él, si no puede caminar, solo depende del Espíritu del Señor. Así como para el nacimiento, para el caminar en su vida, necesita ¿de quién? De la obra del Señor. ¿Quién nos va a sostener? El Señor. Porque la salvación es de Jehová. Dice Spurgeon: algún día nosotros entraremos cantando al cielo. La salvación es de Jehová. Y entonces entenderemos ahora sí más claramente que la salvación es del Señor. Entonces seguimos con las preguntas, ¿no? ¿Por qué Dios salvaría? ¿Qué lo motiva a salvarlo? Hay un pastor que dice: no hay pregunta teológica más difícil que esta. Y no puedo sugerir una razón diferente que la pura gracia del Señor. Yo le pregunto a usted, mi hermano: ¿hubo personas que recibieron el Evangelio a su lado, que esas personas ya no están caminando en el Señor como usted sí lo está haciendo? ¿Sí? Ahora la pregunta es: ¿qué tiene usted de especial que usted sí está caminando y ellos no están caminando en el Señor? Gracias. La misericordia y la gracia de Dios. Así que pues ese pensamiento a veces como que lo humilla a uno, ¿no? Yo le digo a segundo hermano: dígame la verdad, ¿qué tiene usted para que usted pueda seguir al Señor? Y esa persona que también escuchó el Evangelio al lado suyo no esté. ¿Qué, segundo? ¿Qué? Gracias. ¿Seguro? ¿Y lo humilla ese pensamiento? ¿Sí? ¿Y se siente tranquilo con eso? Pero no le diga tan duro. Sí, hermano. Sí, hermano, es que esa es la verdad del Señor. Y aunque eso nos humilla, es gracias a mi Señor, ¿no? Segundo, uno se acerca a verdades como esa y me humilla eso, sí, me humilla, pero es que el Señor es el que tiene que ser exaltado en la salvación. Usted no pone un dedo para su salvación, usted no se sostiene por su salvación, usted no hace nada por ello, porque la salvación es del Señor. ¿Alguno de ustedes alguna vez se alejó del Señor? ¿Alguno de ustedes
quiso darle la espalda al Señor y caminó como un impío. No me conteste, no me conteste. Ahora la pregunta es, ¿por qué usted está aquí hoy? ¿Por qué usted hoy ha vuelto a caminar en el Señor? Pues si usted tiene una respuesta diferente a la gracia del Señor, usted necesita que hablemos urgentemente. Si usted algún tiempo le dio la espalda al Señor y usted hoy está caminando, pura gracia del Señor. Es que yo me volví al Señor, es que yo busqué al Señor. No. Usted vino al Señor, ¿por qué? Porque el Señor se acercó a usted a buscarlo. Natalie, tú dices, yo fui buscando al Señor. Hoy entendemos que tú vas buscando al Señor porque el Señor venía en busca tuya. Porque la Biblia dice todo lo contrario del hombre. ¿Busca el hombre al Señor? No. La Biblia dice muchas cosas en cuanto a esto, Señor. Es que lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron unos textos sacados de los contextos que pareciera que fuimos nosotros los que buscamos a Dios, porque tomamos textos sacados del contexto. Por ejemplo, busque de Dios mientras pueda ser hallado. Entonces creemos que eso es para los nuevos, creemos que eso es para nosotros cuando no conocíamos al Señor. Entonces eso da a entender que como que fuéramos nosotros los que buscáramos a Dios, fuéramos nosotros los que tomáramos la decisión, porque nos enseñaron textos sacados de los contextos. Entonces, Sí, Señor. Voy a leerles esto así como lo tengo, así como lo escribí, voy a leérselo. La Biblia dice muchas cosas en cuanto a por qué Dios toma la iniciativa de nuestra salvación. Él ama al mundo, sí, tiene una actitud benevolente a sus criaturas, sí, y sabemos eso. Pero hermanos, cuando vamos a lo específico, cuando vamos a hablar de un amor salvífico, la Biblia habla de la soberana obra redentora de Dios y usa unos términos como estos: predestinación, elección. Y nos hace rechinar los dientes esas palabras. Son palabras bíblicas. Sí, mi hermano, están en la palabra. ¿Qué hay detrás de la gracia de Dios que predestina? ¿O qué hay detrás de que cuando dice yo elijo? Algunos dicen es que Dios prevé las elecciones de las personas. O sea, Dios sabe que Daniel lo va a recibir y por eso Dios le salva. Eso desvirtúa, hermano, el centro mismo de la palabra, de la escritura. ¿Por qué? Veamos unos textos. Romanos 3, por favor. Porque se necesita de una fuerza especial y de una gracia especial del Señor para que el hombre pueda venir. Si no es así, el hombre no va a venir. No va a venir, hermano. Mire lo que dice el texto. Mira el dictamen que la Escritura hace de nosotros. El diagnóstico que la Escritura hace del hombre. 3, verso 9. Recuerdo que estábamos estudiando con los hermanos romanos este texto y hablábamos de una cantidad de cosas y recuerdo que Andrés decía, uy. ¿Sí se acuerda, Andrés? Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo ¿qué? Como está escrito. Esto es lo que dice la Biblia de todos, hermano. ¿Hay alguno que salga de ahí? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Quién? Usted ve a su niño todo hermoso, de mesecitos, de 7 mesecitos. Ya hemos hablado de eso, ¿no? Mi princesa, mi angelito. ¿Sí, Pedrito? Sí. Lo que usted tiene ahí es un pequeño impío, dijo Arcy Sproul. Que eso no lo ofenda, Pedrito. Su hija necesita escuchar de su boca salvación, porque su niña es una pecadora. Ese angelito que abre sus ojos en la mañana e ilumina a todo el mundo, Pedrito, esa niña necesita recibir de su boca el evangelio de salvación. ¿En quién? En Cristo.
Es el dictamen que el Señor ha, el diagnóstico que la Biblia ha hecho de todos. Ninguno sale de ahí, ninguno de nosotros. Por eso necesitamos la salvación que viene ¿de quién? Del Señor, hermano. Miremos algunos textos en cuanto a esa verdad de la salvación, hermano. Ay, no voy a alcanzar a ver, miremos algunos textos. Primera de Corintios 1, 26. Este Daniel se lo debe saber bien, hermano. Se lo debe saber usted al pie de la letra, Daniel, hermano. Miremos algunos textos en cuanto a esto de la salvación. Mire lo que dice el Señor. Primera de Corintios 1, 26. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos ¿qué? Nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que ¿qué? Nadie se jacte delante de Dios, porque por obra suya estáis todos vosotros ¿en quién? En Cristo. ¿Por obra de quién? Por obra de Dios es que nosotros estamos en Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, como para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe ¿en quién? En el Señor. ¿Les humilla eso? Qué bueno que nos sintamos humillados cuando nos acercamos a textos como esto y nos dice, usted no tuvo nada que ver. ¿Sabe qué dice el Señor? De lo vil y de lo menospreciado fue que nos rescató a nosotros para que la gloria sea del Señor, para que la salvación sea del Señor. Miremos uno, este sí nos golpea, pero Efesios 1. Ya vamos entrando más en calor. ¿Está clara o no la idea, hermano? Yo dije que no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Ya no me aguanto más. Si la sigo deteniéndolo, no va a poder almorzar. Si usted tiene preguntas en cuanto a esto, le invito a que al final se acerque y hablamos. Pero espero que mientras vamos hablando y mientras vamos mirando los textos de la Escritura, usted pueda ir viendo. Nosotros como iglesia creemos que la salvación no se pierde. ¿Por qué no se pierde? Porque es del Señor. Y como es del Señor y no es suya. ¿Sí, mi hermana? Algunas personas que nos escuchan a nosotros, quizás desprevenidamente, o como siempre digo, quizás nosotros no hemos comunicado claramente cómo debemos hacerlo. Secta. Por allá no vuelvan. No vuelvan a escuchar a ese Edgar que cree que la salvación no se pierde. Pero, hermano, estoy tratando esta mañana de darle un argumento bíblico para que nosotros lleguemos a la conclusión por qué no se pierde. Y usted dice, pero es que yo veo pecado en mi vida. Vamos a tener que hablar eso dentro de 8 días porque hoy ya no vamos a poder hablarlo. Porque la salvación no es suya. Entonces, lo que les estoy diciendo, corran y desenfrénense en su pecado. ¿Sí? ¿Está claro eso? No, Señor. No les estoy diciendo, hermano, como la salvación no se pierde, entonces viva como cualquier impío, viva en su pecado. No, Señor. Es que ¿por qué siempre le han añadido esa frase a ellos, hermano? Nunca de eso lo hemos dicho. Es que es por la secta de Creciendo en Gracia. Ah, bueno, entonces es una cosa la secta y otra cosa la verdad de la Biblia, ¿sí o no? Eso no, esas dos ideas no tienen cabida, hermano, en la Escritura. Ah, como la salvación no se pierde, entonces vivo como quiero. No, no es así. Pero entre 8 días hablamos de eso. Quizás. Efesios 1 más bien. Efesios 1:4. Miren lo que dice la Escritura, hermano. ¿Lo tienen? Lea para que después no diga que un falso profeta lo engañó. Dice la palabra, hermano. A ver, según
nos escogió. ¿Quién? Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Ahí está, hermano. Para que fuéramos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. ¿Nos escogió para que vivamos como queremos? ¿Nos escogió para que vivamos en nuestro pecado, alejados del Señor, en rebeldía? No. Marlon, ahorita cuando termine de leer, le doy la palabra porque si no... Verso 5. Nos... predestinó. A algunos les gustaría borrar esa palabra, ¿sí o no? ¿Es una palabra bíblica o no? Señor. Nos predestinó. Ya ahorita hablamos sobre eso. ¿Para qué? Para adopción como hijos para sí mediante Cristo. Jesucristo. Note, conforme al beneplácito de su voluntad. Nos escogió en Él cuando, antes de la fundación del mundo. ¿Qué lo motivó? Su propia gloria, su propia voluntad. Si fuera nuestra voluntad, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque Romanos dice que no hay uno justo, no hay uno que busque a Dios. ¿Sí o no? Versos 6. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él. ¿En quién? Cristo. Tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Verso 8, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él. Verso 10, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de unir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También hemos obtenido herencia habiendo sido... También hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el Evangelio de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Por eso Dios no salva a nadie ahorita, porque ya salvó a todos. A los que van a nacer también ya los salvó desde antes de la fundación del mundo. Por eso Dios no salva a nadie ahorita, porque ya lo salvó. El Señor tiene a los suyos. Mis ovejas están en mi mano y yo les doy. Hermano, pensemos, ¿quién podría escapar de la salvación del Señor? Si el Señor da su salvación, ¿quién se puede resistir? Jonás dijo, me voy a ir hasta lo último de la tierra. Ya dijimos, ¿no? Ese era el último lugar conocido en el tiempo de Jonás. Me voy para lo último de la tierra. ¿Y qué dijo el Señor? Corra. Vaya. Le doy un mar de ventaja. Porque la salvación es, hermano, quiero, ¿me regalan 5 minutos más? ¿O 10? ¿O 15? Señor. Pero si yo me gané mucho hablando. ¿Sí, hermano Héctor? Qué ostentosos somos, hermano. Qué ostentosos somos. Yo me gané. ¿Cuánto se ha ganado usted? Porque dependiendo de los que usted se haya ganado, va a tener pepitas en la corona, en el cielo. ¿Se da cuenta, hermano, que cuando uno... Mire, hermano, ¿usted se da cuenta que lo único que hicimos fue leer? Leyendo tranquilamente el texto bíblico, todo eso se cae. Hermano, no quiero que usted se vaya sin esta
¿Qué significa la predestinación? La predestinación puede definirse como aquel acto eterno de Dios por el cual en su soberano beneplácito, eso ya lo leímos en Efesios, y sin tomar en cuenta ningún mérito visto de antemano en ellos, elige cierto número de hombres para ser los recipientes de gracia especial y de eterna salvación. Con más brevedad, puede decirse que elección es el eterno propósito de Dios de salvar a algunos de la raza humana y en medio y por medio de Jesucristo. Y alguno podría decir, ¡ah! Pero ¿cómo así? ¿Entonces que Dios no nos va a salvar a todos? Ahora, si usted me propone una idea diferente, por favor, propóngamela con la escritura y hablamos. Romanos capítulo 9. Y vamos terminando con esto, hermano. ¿Sí ve? ¿Sí ve por qué le dije? Cuando estaba estudiando dije, no, tengo tanto que decir, pero no puedo decirlo en una sola. Esto espero que le quite el sueño a más de uno. A mí me lo quitó en algún momento. Romanos 9, verso 14. 9:14. ¿Ya? ¿Lo tiene? Bueno. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pero porque Dios no salva a todos, Dios es injusto. Bueno, mírese a usted. Mírese a usted. ¿Qué se merecía a usted? Ah, ahora sí no le parece Dios injusto, ¿no? Ahora que usted se ve en salvación, no, alabanza, la gloria de... Mira esos niños asesinados, violados. Mira todos esos que mueren, miren tsunami, pobrecitos. Ese es mire, ese tipo de pensamientos solo vienen de un corazón pecaminoso que quiere atribuirle a Dios injusticia. Terrible. Pero Dios es injusto porque no salva a esos pobres de los que está diciendo segundo. Pero Dios, ¿por qué no los salva a ellos? Pregúntese por qué los salvó a usted. Pregúntese por qué usted se ha alejado del Señor. Usted ha caminado en contra del Señor y todavía sigue acá. ¿Por qué? Verso 15. Porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Porque la salvación es del Señor. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene. ¿Quieren arrancar esa hoja de su Biblia? ¿No les trae esto descanso, hermano? Tengo muchas cosas más por deciros, pero tocó dentro de 8 días. Dentro de 8 días vamos a hablar de este asunto. Hermano, ¿cuándo decidió Dios darnos vida? Vamos a estudiarlo dentro de 8 días. ¿Cómo ocurre la salvación? En el pasado, en el presente, en el futuro. Vamos a estudiar eso dentro de 8 días. Quiero que usted como creyente, hermano, sáquese estas preguntas de su mente, porque eso... aprendamos a pensar bíblicamente. Pero ¿por qué el Señor nos salva a aquel? Pero el Señor es injusto si salva a unos y a otros no. Y le invito a que luche con los textos que le he compartido esta mañana. Luche con el texto, no me venga aquí, hermano, todavía con que fue que así me enseñaron. No, ya es hora de que nosotros como iglesia maduremos, hermano. Tengo lucha con esto porque parece que este texto me dice esto. No porque fue que así me enseñaron. No, ya es hora de que nosotros avancemos en nuestro pensamiento y luchemos, porque quizás la Biblia nos está comunicando: yo no veo esto, yo no entiendo esto. No podemos atribuirle al Señor injusticia en cuanto a su salvación. Tenemos que pensar en nosotros: ¿por qué el Señor nos salvó? ¿Por qué el Señor nos escogió? ¿Por qué? ¿Qué había en nosotros? ¿Cuál era nuestra condición? ¿No le parece a usted un solo
¿No le parece al Señor un solo acto de misericordia, hermano, que usted y yo estemos hoy expuestos al Evangelio? Pero ¿por qué no lo salva? ¿No les parece un acto de misericordia de parte del Señor que usted y yo nos sentemos hoy, abramos la Escritura? ¿Qué nos comunica el Señor? Veamos en el Evangelio, encontremos salvación en Cristo. ¿No les parece es un acto de misericordia? Entonces, ¿por qué queremos atribuirle al Señor injusticia? El Señor no le debe misericordia a ninguno. Si el Señor quisiera hacer justicia, ¿dónde estaríamos usted y yo? Si el Señor quisiera hacer justicia, ¿quién le dice no? Esa es una buena respuesta de todos nosotros. Silencio. Porque estamos ante el Señor soberano. La salvación es de Jehová. Y el Señor es tan misericordioso que sigue llamando al arrepentimiento. El que se condene, ¿por qué se va a condenar? Porque el Señor lo echó al infierno. Responsabilidad humana. Que usted fue expuesto al Evangelio y rechazó al Señor, entonces no es un acto de misericordia que el Señor esté hoy. No, más bien, que todos nosotros seamos expuestos a su palabra, expuestos al Evangelio. Que hoy veamos en la Escritura y diga, esta es mi condición, un hombre pecador, un hombre que se ha alejado del Señor. Salvación en Cristo. Y esa salvación es segura, hermano. El Señor que ha empezado la buena obra en nosotros la llevará hasta el final. Y el creyente tranquilo dice, amén. Y descansa en el Señor. ¿Vive en pecado? ¿Vive en pecado? Vamos a... Está bien, no se pierdan dentro de 8 días. El creyente no vive en pecado. No. ¿Ve presencia de pecado en él todavía? Sí, pero no vive en pecado. Hermano, regálame otros 10 minutos porque no quiero que se van ustedes con esa idea. Como somos salvos por gracia. Mire, hermano, quiero ser ¿cómo se dice? Soy vehemente en esa idea. Pero no quiero que a nosotros nos vayan a unir con esa idea de que somos salvos por gracia, hacemos lo que queremos. No, eso no es así. Somos salvos por gracia. Y como somos salvos por gracia, entendemos ello y tratamos de vivir una vida conforme el Señor nos dice que debemos vivirla. No vive en pecado. ¿Ve presencia todavía de pecado en su vida? Sí, pero ya no vive en el pecado. Somos salvos por gracia, pero yo no les estoy diciendo vayan, eso, como ya somos salvos por gracia, vivan como quieran. Hagan lo que quieran, tranquilos, que eso el Señor los va a salvar así. No. Aquel que dice, soy salvo por gracia y vivo como quiero, no ha entendido. No es salvo. Sí, los frutos que muestra no son frutos de un hombre arrepentido. Oremos, hermano, porque ya se fue el tiempo. Quiera el Señor esta mañana que estas verdades puedan dejarlo a usted tranquilo. Si hay alguien aquí esta mañana que no conoce del Señor, ya le dije cuál es, o no, ya le dije yo no, ya le recité con la Biblia cuál es su condición. Hombre pecador, hombre que necesita arrepentirse, hombre que necesita venir al Señor. La salvación es del Señor. Si alguno de nosotros aquí llega a pensar, voy a vivir bien para ser salvo, voy a comportarme bien para ganarme la salvación, hermano, es un pensamiento que usted tiene que ajustar a la verdad de la Escritura y a la verdad de la palabra. Yo sé que enfrentarnos a temas difíciles como la elección, la predestinación, la salvación, a veces es un poco complicado, pero tenemos que aprender a hablarlo y hablarlo como la Biblia nos autoriza para que lo hablemos. Amén. Oremos, mis hermanos. Señor, qué glorioso Salvador tenemos. Esta mañana, Señor, al igual que Jonás, nosotros tenemos que decir, la salvación es del Señor, la salvación es de Jehová. Señor, nosotros no podríamos atribuirte injusticia. Señor, esta mañana nosotros nos vemos en Cristo y tenemos que hacer una reflexión hacia nosotros y decir qué había en nosotros para que pudiéramos
alcanzar la salvación, alcanzar tu gracia. Y hoy con mis hermanos llegamos a la conclusión que nada hay en nosotros, que definitivamente nada bueno podría haber en nosotros que fuera acreedor de tu gracia. Gracias sean dadas al Padre, que en medio de nuestra condición pecadora, que en medio de nuestra condición más vil, Señor, nos alcanzaste con tu gracia y con tu salvación. Señor, caminamos y todavía vemos tanta imperfección en nosotros, pero gracias sean dadas a ti, porque la salvación es tuya, y tú que has empezado la buena obra en nosotros, la perfeccionas hoy y la llevarás hasta el final. Sí, Señor, estamos convencidos hoy de que la salvación no podrá ser sostenida por nuestra mano. Si fuera sostenida por nuestra mano, Señor, caería muy pronto. Pero gracias sean dadas a ti, que no pertenecen a nosotros, que no está en nuestro poder sostenerla, sino que es tu gracia proveedora, Señor, que nos sostendrá y que nos llevará hasta el final. Seas tú glorificado, mi Señor. Seas tú glorificado en la salvación de tu pueblo. Seas tú glorificado en la salvación de nuestras vidas, en la salvación de tu iglesia. Señor, solo podemos rendirnos ante estas verdades gloriosas y al entender el glorioso Salvador que nosotros tenemos. Gracias por tu palabra y gracias por comunicarnos esta verdad. Guárdanos de la mentira, guárdanos de distorsionar estas verdades que son en realidad muy claras en la Escritura, y ayúdanos a vivir conforme a esta salvación que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a esta vocación a la que tú nos has llamado, te lo pedimos. Gracias por esta mañana, gracias por esta mañana de adoración, de reunión con mis hermanos aquí. Te damos toda la gloria a ti. Te pedimos, Señor, que ahora que vamos hacia nuestras casas, hacia nuestros hogares, nos ayudes a que todo lo que hagamos en este día pues, pueda ser un acto de adoración para ti.